tal amigos? Acá estamos de vuelta en nuestro humilde canal Historias e Historietas para rescatar historias olvidadas y no olvidar que somos historia. Hoy vamos a rescatar una historia que lamentablemente fue olvidada por la mayoría de los argentinos, de cómo se organizaron y celebraron los primeros Juegos Panamericanos de la historia en nuestro país, en el año 1951, bajo el gobierno justicialista del general Juan Domingo Perón. Pero para eso debemos establecer cómo surge la idea de realizar juegos similares a los Juegos Olímpicos, pero en el cual realmente participaran los países americanos. Y la idea surge de un señor llamado Daniel Esteban Mosquera en el año 1932, durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en Estados Unidos. A él se le ocurre esa idea de realizar esos juegos. Es más, en Estados Unidos se celebra el primer evento propiamente panamericano, pero no se lo considera un evento oficial. Fue recién en el año 1940, en el primer congreso del Comité Deportivo Panamericano en Buenos Aires, que se acordó que la primera edición de los Juegos se realizaran en la capital argentina, o sea, en nuestra querida Buenos Aires, en el año 1942. Esa era la idea. El presidente del comité era el doctor argentino Juan Carlos Palacio. Pero ¿qué pasó? Estalló la Segunda Guerra Mundial y eso impidió de que se realizaran esos juegos en la Argentina. Pasaron los años, asumió el gobierno del general Perón, el gobierno que le daba una importancia fundamental al deporte para estimular la salud del pueblo, para estimular la salud del pueblo. Para el gobierno justicialista el deporte era esencial. Entonces, ¿qué ocurrió? Un señor, el doctor Valenzuela, fue quien le comunicó al general Perón la idea de realizar estos juegos que habían quedado suspendidos y que no se habían podido realizar por el tema de la guerra, de la confrontación mundial. Perón acepta la idea, le entusiasma mucho la idea de realizar esos juegos, de ejecutarlos, y decide organizarlos y celebrarlos en nuestro país. Había un deportista muy importante en esa época de la República Argentina, el corredor Delfo Cabrera, que participó y ganó una medalla de oro en esos juegos, que dijo lo siguiente de los mismos. Dice el deportista Delfo Cabrera: esos juegos marcan un hito en la historia del deporte argentino. Pienso que fue la actuación más brillante de nuestro deporte en el ámbito internacional, porque demostró al mundo lo que podía lograr un trabajo organizado a nivel nacional. Si bien debe reconocerse que Estados Unidos no concluyó con todo su potencial deportivo, nosotros lo batimos de igual a igual. Fin de la cita. Como ven, fue un evento importantísimo para la Argentina y para el mundo. Perón estaba muy entusiasmado, muy comprometido con la realización de los Juegos. Y cuando empezaron la competencia, Perón tenía el hábito
de mandarles un telegrama a nuestros competidores para levantarles la moral. Él, intuyendo la importancia que tenía para nuestros competidores una comunicación del presidente de la República, les mandaba este telegrama que decía lo siguiente: ponga su fe en el éxito, persevere en prepararse, llame hasta la última reserva de su voluntad para ponerla en la prueba y espere confiado en la suerte, que le auguro, y no ha de faltarle si está preparado bien física y espiritualmente para la lucha. Este mensaje tenía un efecto psicológico en el deportista importantísimo para prepararse para la contienda. Pero ¿cuándo se inauguraron estos Juegos? Se inauguraron el 25 de febrero de 1951 en el estadio de Racing. Hacía poco se había inaugurado ese estadio, ese tan querido estadio de Racing. Se decía que Perón era hincha de Racing. Ese estadio llevaba el nombre del presidente Juan Domingo Perón. El peronismo en cada obra que inauguraba, y por eso fue criticado por muchos, ponía el nombre de Perón o de Evita o de algo referido al régimen del peronismo, del primer peronismo. Yo hablo del primer peronismo, hablo del 45 al 55, año en el que fue derrocado por un golpe de Estado. ¿Cuántas medallas sacamos los argentinos? Sacamos 153 medallas, la mayor cosecha de toda la historia de los Juegos Panamericanos. Nunca más sacamos tanta medalla. Creo que 69 eran de oro. ¿Qué tal? ¿Conocían esta historia? De cómo organizamos y celebramos los primeros Juegos Panamericanos de la historia. Perón supervisó personalmente la organización y la ejecución. Hasta observó los afiches que se realizaron para esos juegos. Ya vamos a poner fotos. O ya pusimos fotos. Vamos a estar poniendo fotos durante todo el video de afiche y propaganda de los eventos. Qué importante, ¿no? Podemos sentirnos orgullosos de haber organizado dicho juego. Yo creo que más allá del gobierno que los impulsó o de la situación política de la Argentina en esa época, los juegos fueron organizados por los argentinos, por nosotros los argentinos, no por un gobierno. Entonces son logros que nos quedan a los argentinos. Y nos quedan las medallas. Les repito, ganamos 153 medallas que quedaron como glorias argentinas en nuestra historia. Lamentablemente, los argentinos nos olvidamos de nuestra historia, tanto de lo malo como de lo bueno. Esto es algo bueno para recordar y para sentirnos orgullosos. Si les gusta conocer su historia de la Argentina, si les gusta conocer historias e historietas olvidadas de nuestro país, de nuestra región, de nuestra gente, tanto las historias grandes como las historias chiquitas, por eso el canal se llama Historias e Historietas. Suscríbanse y sigan estos videos, porque en el próximo vamos a hablar de cómo la Argentina salió campeón mundial de básquet en el primer campeonato mundial de la historia, en el año 1950. Y adivinen en dónde se celebraron. Y adivinen en dónde se celebraron. En la Argentina. Bueno, gracias por ver el video. Les repito, suscríbanse, así ven los siguientes videos. Y un abrazo a todos. Nos vemos.